Bienvenidos al curso Con Buen Trato, la vida es mejor, promoción del buen trato y prevención de la violencia en niños, niñas de educación inicial. Mi nombre es Román Rodríguez Ruiz, soy especialista en psicología de la Dirección General de Niños, Niñas y Adolescentes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y hoy tengo el agrado de acompañarlos en la sesión número 6 titulada Competencias Parentales. Bien, de lo que tenemos que conversar en primer lugar es acerca del concepto de competencia parental. ¿Qué es una competencia parental y en qué consiste? En principio, competencia parental tiene que ver con la capacidad de los padres y las madres de atender las necesidades de sus niños. Y cuando hablamos de atender las necesidades de sus niños, tenemos que pensar que las necesidades son diversas y de acuerdo a la edad de los niños. Y esto va a estar determinado en la medida en que estos padres quieran ejercer la parentalidad, tengan el deseo de realmente asumir su parentalidad. Cosa que diferencia dos conceptos importantes: la parentalidad biológica, que es simplemente el hecho de tener hijos, biológicamente hablando, y la parentalidad social, que es el deseo y la decisión de tenerlos, criarlos y estar con ellos. Cuando la parentalidad social aparece, esto hace que los padres empiecen a desarrollar distintas habilidades para poder relacionarse y vincularse con sus hijos, es decir, responder a sus necesidades. Y tenemos en cuenta las necesidades de acuerdo a la edad. Las necesidades cuando ellos son bebés son de un tipo, y cuando van creciendo y van aumentando en edad, esas necesidades van cambiando. Cuando son bebés estamos hablando de atender el llanto, alimentación básica, vestido, vinculación directa, vínculo con el cuerpo. Y cuando ellos van creciendo, las necesidades van transformándose. Y lo que siempre está presente allí es la necesidad afectiva. Diferenciar es importante entonces las necesidades básicas, alimento, comida, salud, de las necesidades afectivas, es decir, estar atentos a sus emociones, estar atentos a sus afectos, desarrollar un vínculo con ellos. Esto nos lleva a dos cuestiones importantes que son los componentes de la parentalidad. En ese sentido, hay dos componentes importantes de la parentalidad que tenemos que tener muy claros. El primero es la capacidad de apego. El apego consiste en el establecimiento de vínculos significativos entre las personas. Es decir, es importante que los padres establezcan vínculos significativos con sus hijos. Eso es lo que va a generar desarrollar muchas más habilidades parentales posteriormente. El vínculo significativo se desarrolla desde los primeros años a través, en principio, del contacto físico, el contacto cuerpo a cuerpo, la caricia, la mirada, el atender esas necesidades básicas, bañar a los hijos, limpiarlos, darles de comer, estar con ellos cuando lloran, atender lo que necesiten. Estar ahí, en este contacto físico o de miradas, o por lo menos la presencia donde están ellos, genera ese vínculo significativo. Cuando estos niños vayan creciendo, van a reconocer en esos padres, en ese padre o en esa madre, una persona que es para ellos significativa, de la cual va a aprender cosas y va a tratar de imitar o responder a lo que necesiten. Y al costado del apego tenemos el tema de la empatía, que es la segunda competencia de parentalidad que es muy importante. La empatía consiste en que los padres tienen que saber o tratar de entender qué es lo que sus hijos necesitan. Cuando ellos tienen una necesidad, cuando ellos tienen una reacción emotiva, cuando ellos tienen una conducta que puede ser positiva o negativa, que se pongan a pensar qué sucede. Una reacción muy común en los padres es que cuando los niños tienen reacciones negativas, como los berrinches, portarse mal, hacer deliberadamente cosas que no deberían hacer, van inmediatamente a la sanción, es decir, castigar de diferentes maneras para que esta conducta no surja. Pero la empatía consiste en una pausa entre estos dos momentos, entre la conducta y la sanción, y ponerse a pensar por qué hacen eso, por qué hacen ese berrinche, por qué generan esta conducta violenta, por qué reaccionan de esta manera. Esta pregunta ¿por qué? Tiene que ver con tratar de entender qué está pasando por la cabeza del niño o de la niña para saber. Y eso va a permitir una mejor reacción posterior que no necesariamente tiene que derivar en un castigo, mucho menos si se trata de un castigo físico, que es lo que tratamos de evitar. Otra cuestión de la empatía importante es que lo que es importante para los hijos debería ser importante para los padres. Entonces los padres están inmersos en un día a día tan lleno de idas y vueltas, problemas en el trabajo, cuestiones en la casa, que a veces las cosas pequeñas de los niños parecieran no ser importantes. Por ejemplo,
que los vean haciendo un trampolín, que los traigan un dibujo, que les digan que quieren ver algo en la televisión juntos o que quieren compartir algo de comer. Estas cuestiones para los adultos podrían ser no muy importantes, pero si un padre es capaz de ponerse en el lugar de los hijos, va a pensar, ok, esto que me está pidiendo mi hijo es importante y lo voy a hacer con él o con ella. Y eso genera justamente la empatía, saber lo que está sintiendo. Y gracias a eso, cuando sus hijos crezcan, van a también ser empáticos con otras personas. Es decir, cuando vean a algún hermano o a sus mismos padres o a alguien en una situación dificultosa, van a poder pensar por qué sucede. Y eso es un aprendizaje que se transmite de padres a hijos muy importante. Así que esos son los dos componentes básicos de la parentalidad, apego y empatía. La pregunta es, ¿cómo se aprenden estas cosas? ¿Cómo es que los padres aprenden a ser buenos padres en función de lo que estamos hablando hasta hace un momento? Una manera importante de aprender es el aprendizaje reflexivo. ¿En qué consiste el aprendizaje reflexivo? Que es aprender a partir de la propia experiencia. Vale decir, que los padres puedan retroceder en sus experiencias como hijos o mirar lo que ellos hacen en su día a día con sus hijos para analizarlo de manera muy profunda, muy detallada y decir, estoy haciendo esto por esto, debo dejar de hacerlo, o estoy haciendo esto bien y tengo que continuar haciéndolo. Es decir, es un verse a uno mismo. El aprendizaje reflexivo es recordar experiencias de ellos como hijos, por ejemplo, o empezar a hablar o dibujar o comentar con otras personas cosas que hacen en el día a día con sus hijos, y esa experiencia se analiza. Es decir, el aprendizaje reflexivo no es presentarles a los padres un PowerPoint o presentarles una lámina o tips escritos con consejos para ser buen padre. Eso es importante, pero podría no funcionar. El aprendizaje reflexivo implica mirarse a ellos mismos, regresar en el tiempo o pensar en lo que hacen en su día a día y analizar, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Por qué lo hago? Y una pregunta muy importante, ¿hasta qué punto lo que hago ahora tiene que ver con lo que viví cuando era niño? Si estoy repitiendo los mismos patrones de la forma como me criaron o no. En eso consiste básicamente el aprendizaje reflexivo. Y este aprendizaje reflexivo tiene pasos, tiene fases en una sesión con los padres. Estas fases son 6. La primera fase es la descripción de la situación, la que acabo de mencionar, recordar la experiencia, volver a vivir la experiencia. Recordar, dibujarla, hablarla, escribirla, traer una experiencia propia de ellos como niños o de ellos con sus hijos actualmente, frente, con el recuerdo, con el dibujo, con el relato, con la escritura, y eso va a permitir pasar a la fase 2, que es la identificación de los sentimientos. Es decir, después que a los padres les hemos pedido que recuerden un evento, por ejemplo, recuerda un evento positivo cuando eras niño, algo que te gustó cuando eras niño, que tus padres hicieran contigo. Ellos van a recordar escenas importantes para ellos. Y pueden ser escenas muy pequeñas, muy simples, como por ejemplo recogerlos del nido, ir al parque, hablar con ellos, mirarlos, sonreírlos, ver algo juntos en la televisión, cosas pequeñas. Y después les pedimos cómo se sintieron, es la segunda fase, sentimientos. Me sentí bien, me sentí reconocido, me sentí alegre, me sentí feliz. O si finalmente el recuerdo fue algo negativo, pensar, me sentí mal, me sentí frustrado, me sentí indignado. Que le pongan nombre al sentimiento es muy importante para poder aprender de él. La tercera fase es la evaluación, es decir, de esto que he recordado, qué es bueno y qué es malo, porque no todo recuerdo contiene solo cosas buenas o solo cosas malas. Que aprendan a separar las cosas, es decir, esto fue bueno en mi niñez, esto fue malo en mi niñez. Y eso va a permitir pasar a la fase número 4, que es el análisis, que consiste en respondernos por qué. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué mis padres hicieron eso? ¿Por qué hicieron esto que estuvo bien? ¿Por qué hicieron esto que está mal? Eso ayuda a encontrar respuestas en su propia experiencia. Para pasar a la fase 5, que es la obtención de conclusiones. Ok, era por esto. Mis padres pasaban por este momento, hicieron eso por eso, me amaban, pero pasaron por esta situación. Tratan de darle sentido a la situación para finalmente pasar al plan de acción. Es decir, no solamente quedarnos en recordar, analizar, bueno, malo, por qué pasó, sino si estoy repitiendo eso ahora con mis hijos, si eso que pasó conmigo lo estoy repitiendo o no, y qué voy a hacer para que lo malo no se repita, para que lo que he recordado devenga un aprendizaje positivo y cambiar algo de lo que estoy haciendo ahora. Y pueden ser cosas muy pequeñas.
A partir de ahora voy a escuchar lo que me tenga que decir, a partir de ahora voy a acompañarlo al colegio, a partir de ahora voy a salir a jugar fútbol, y eso va a devenir en fortalecer el apego y fortalecer la empatía con los hijos y las hijas. Bien, en ese sentido es muy importante que ustedes como docentes comprendan cómo es que los padres han sido influenciados por esa crianza, y eso va a permitirlos a ustedes entender las reacciones de los padres actualmente. Como por ejemplo cuando los padres dicen que yo le pego a mis hijos porque así me pegaron, o que yo soy así con mis hijos porque así hicieron conmigo y eso me ha formado. Cuando ustedes como docentes entienden lo que estamos hablando en este curso, van a darse cuenta de la importancia de comprender por qué los padres reaccionan así, por qué dicen lo que dicen, y eso va a ayudarlos a ustedes como profesores a encontrar mejores soluciones a cómo trabajar con ellos, porque para mejorar algo tenemos que entenderlo. Así que esta metodología no necesariamente tiene que ser llevada por un psicólogo. Ustedes como docentes pueden contribuir a través de la comprensión y el encuentro de estrategias adecuadas para trabajar con ellos. Por eso va a ser una manera eficiente de prevenir la violencia. Porque una de las cosas que tenemos que fortalecer en este proceso reflexivo es saber que la violencia siempre deviene en más violencia. Y eso debemos tenerlo muy claro como docentes con los padres. Bien, para terminar, no se olviden, amigas y amigas, de participar activamente en las actividades del curso, activamente en las labores, activamente en el foro. Y asimismo, los invitamos a que realicen los materiales del curso que están colgados en los recursos virtuales, porque eso va a ayudar a fortalecer todos los aprendizajes de los cuales estamos hablando el día de hoy. Así que muchas gracias.